Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, jueves 23 de abril de 2026, estamos conectándonos a través de UNPGTV en Facebook, como siempre, para entregarles la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. Bien, ahora sí, vamos a iniciar con los titulares. Armas cortopunzantes, droga y celulares hallados en la cárcel de Turi. 4 estudiantes escopolaminados al salir del colegio en Sangolquí. Fiscalía investiga el caso. También embalada y en una maleta se encontraron el cuerpo de Jennifer Banguera, amiga de la descuartizadora de Sauces en 2022, y recién en este año han descubierto que, según el ADN, es ella la persona encontrada en esa maleta. Empresarios piden flexibilidad en aplicación del toque de queda. Y en lo internacional, el FBI investiga la siniestra muerte de 11 científicos en Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno argentino impide ingreso de periodistas a Casa Rosada por supuesto espionaje. Asimismo, la Unión Europea aprueba 90.000 millones de euros para Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría. Y la CIDH recibió récord de peticiones de medidas cautelares en 2025. Iniciamos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir, y que llegamos a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Militares ejecutaron un operativo en la cárcel de Turi, en Cuenca, y hallaron varios objetos prohibidos. En un reporte publicado el 23 de abril de 2026, el personal del ejército reveló que el operativo ejecutado fue de control de armas, municiones y explosivos en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Azuay. Según se refirió, esta operación forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el control interno del centro penitenciario. Durante la intervención, se realizaron requisas en los distintos pabellones, obteniéndose como resultado, entre otros, lo siguiente: decomiso de 4 dispositivos móviles de diferentes marcas, 30 gramos de droga y armas cortopunzantes. De acuerdo con el comunicado, las operaciones se ejecutan con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y intramuros. Bien, esta primera nota la hemos leído de elmercurio.com.es. Ahora, en el diario eluniverso.com, 4 estudiantes escopolaminados al salir del colegio en Sangolquí. 4 estudiantes de un colegio cercano al Parque Santa Clara de Sangolquí habrían sido escopolaminados la tarde del lunes 20 de abril al salir de la institución. Según declaraciones de las víctimas recabadas por la Policía Nacional, ellos fueron interceptados por una motocicleta y luego no recuerdan qué pasó. Las autoridades en la zona confirmaron que uno de los estudiantes logró contactar a su padre y le dijo que estaban mareados y se sentían muy mal. No obstante, el resto de padres de familia, al ver que sus hijos no llegaban, dieron aviso en el chat comunitario y emprendieron una búsqueda por la zona. Según el relato de los representantes y agentes de la policía, encontraron a sus hijos amordazados y con los ojos vendados, excepto el joven que logró escapar y pedir ayuda a su padre. Esta situación ha destapado una serie de inconvenientes que han suscitado en el cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos, con un incremento considerable de robos, extorsiones e intentos de secuestro. Personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional están levantando indicios que permitan llegar hasta la presunta banda que atemoriza en los barrios del sector. De igual forma, los docentes de la unidad educativa mencionaron a las fuerzas del orden que estos individuos operan entre 2 o más personas y seleccionan a sus víctimas con un trabajo de investigación previa. Seguimos, y por otra parte, metroecuador.com.es nos indica que
Luego de más de 3 años de incertidumbre, las autoridades confirmaron la identidad de Jennifer Banguera, quien habría sido reportada como desaparecida en enero de 2022 en Guayaquil. La joven de 29 años fue vista por última vez en el departamento de Andreina La Mota, ubicado en el sector de Sauces 9, lugar que frecuentaba ya que eran amigas. La investigación tomó un nuevo rumbo luego de un allanamiento en el mismo departamento donde Jennifer fue vista por última vez después de 3 años. Esto cuando Andreina asesinó y descuartizó a su mamá en octubre pasado. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron una tarjeta de crédito perteneciente a la joven, lo que permitió reabrir el caso y profundizar las indagaciones. El pasado martes 26 de julio de 2022, las autoridades confirmaron el hallazgo de una maleta negra en un parterre de un barrio de Sauces 9 en el norte de Guayaquil. Dentro de aquella maleta negra estaba embalado el cuerpo de la mujer con una sustancia para evitar el olor de la descomposición. Además, estaba envuelta en una funda verde. El cuerpo de Jennifer fue hallado 6 meses después de su desaparición en enero de 2022. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que la identificación fue posible gracias al trabajo técnico de la DINASET y un análisis forense, y las pruebas genéticas confirmaron la identidad de la víctima tras compararlas con un cuerpo que había sido registrado previamente con un NN. Por el trabajo técnico científico de la DINASET basado en el análisis forense integral de las pruebas genéticas, se logró la localización e identificación plena de Jennifer Juliana Banguera Cornejo, reportada como desaparecida en enero de 2022, anunció el ministro. Los agentes de criminalística tomaron pruebas de ADN de la mamá de Jennifer y con eso se pudo determinar la identidad. Vamos a hacer una breve pausa en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llegó a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Y bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes. Gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. El Mercurio.com.es nos indica ahora que empresarios piden flexibilidad en aplicación del toque de queda. El país debe aplicar políticas para combatir la inseguridad, pero sin afectar el sector productivo. Esto es lo que piden las cámaras y gremios empresariales al gobierno frente al anuncio de un nuevo toque de queda que se aplicará del 3 al 18 de mayo del 2026. Los líderes empresariales coinciden en que la inseguridad afecta gravemente al país y que es necesario combatirla. Sin embargo, no aprueban un nuevo toque de queda,
a menos que el gobierno les otorgue salvoconductos o mecanismos diferenciados de circulación que les permitan seguir trabajando. Para Javier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, no debe existir incompatibilidad entre perseguir los objetivos de seguridad y mantener las operaciones de la producción. La exportación es una actividad que tiene que mantenerse porque los compromisos internacionales no esperan. Para eso tenemos que empezar a convivir en el país entre las acciones que tenemos que dar para enfrentar el problema de inseguridad mientras seguimos desarrollando nuestras actividades normales, puntualizó el dirigente. Aunque en primer toque de queda del año que se cumplió del 15 al 30 de marzo de 2026, en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas, el sector empresarial apoyó la medida. Esta vez la situación es diferente, pues no quieren que se repitan las pérdidas millonarias que se sintieron en el anterior periodo. Luis Alberto Salvador, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, informó que las pérdidas registradas durante el toque de queda de marzo ascendieron a $200 millones, siendo los sectores exportadores y del transporte los más afectados. Sobre quién asumió estas pérdidas, Salvador puntualizó que fueron absorbidas por el sector productivo, pues ni a nivel nacional ni internacional se pueden transmitir los costos adicionales al consumidor, ya que se pierde competitividad. Desde la Cámara de Comercio de Quito se propuso que para evitar afectar al sector productivo se permita la circulación diferenciada en la que se aplique una semaforización por ciudad y por nivel de peligrosidad, evitando la aplicación de medidas uniformes y realidades distintas. Además, se pide ampliar en al menos una hora los horarios permitidos durante el viernes y sábados, especialmente para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, que concentran su mayor actividad en estas franjas, sobre todo tomando en cuenta que el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, Luis Alberto Salvador pidió que el gobierno los escuche, pues tanto el primero como el segundo toque de queda del año no fueron consensuados con el sector productivo, que propone también la aplicación de corredores logísticos. Es un mecanismo de excepción que consiste en vías por las que se mueve la carga de origen a destino, acompañada de la fuerza pública en una forma de conseguir el equilibrio entre el objetivo de seguridad que tanto preocupa a los ecuatorianos y el sector productivo, afirmó Salvador. El objetivo de este nuevo toque de queda, al igual que el primero, es atacar la economía de los grupos delincuenciales, así lo confirmó John Reinberg, ministro del Interior, quien señaló que con este tema en la mira no piensan realizar concesiones ni siquiera al sector productivo. Textualmente dijo: no les quiero levantar muchas esperanzas de que vamos a permitir circulaciones, pero vamos a revisar las propuestas, afirmó textualmente el ministro, quien recalcó que piensa escuchar a los empresarios, pero no se dará un paso atrás con el toque de queda ni se permitirá la circulación de un solo sector. Reinberg señaló lo difícil que es permitir la circulación de las mercancías mientras se realizan los operativos de seguridad, por lo que pidió al sector empresarial que arrime el hombro para combatir a la inseguridad. La decisión del gobierno se toma pese a que la Corte Constitucional, en el toque de queda de marzo, advirtió que no se puede establecer una medida de forma general, sino que se debe permitir circular a ciertos sectores según sus necesidades. Bien, al parecer igual no va a suceder nada con respecto a las propuestas del sector empresarial. Esperemos que pueda haber una vía para que ellos tengan un salvoconducto, puesto que están cerrando más temprano los locales nocturnos. La vida nocturna también existe y lamentablemente los empresarios que trabajan de noche en la economía nocturna están viéndose afectados, puesto que tienen que salir más temprano. Si tuvieran un salvoconducto, cerrarían a una hora
más tarde en lugar de cerrar una hora antes del toque de queda. Ya si tuvieran un salvoconducto se podrían movilizar para poder llegar a sus hogares. Es lo más lógico y yo creo que es lo más viable, pero todo está en manos del gobierno. Vamos a ver si escuchan las peticiones del sector empresarial. El Mercurio.com.es nos ha dado esta nota y ahora brevemente con la noticia internacional. En un comunicado de prensa emitido el martes, el FBI anunció que está esforzándose por encontrar vínculos entre varios casos de desaparición y muerte de científicos que trabajan en el país en los ámbitos espacial y nuclear. Nuno Loureiro, físico portugués que era director de un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, cuando fue asesinado, es uno de los científicos mencionados en el comunicado. El FBI añade también que está colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y nuestros socios en las fuerzas del orden estatales y locales para encontrar respuestas. Vamos a estar pendientes de esto. También el Mercurio.com.es nos indica que el gobierno argentino del ultraliberal Javier Milei impidió este jueves 23 de abril de 2026 el ingreso de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada en el marco de una investigación por supuesto espionaje ilegal, dijo una fuente gubernamental. Luego de la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de la Casa Rosada, se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional, dijo Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. Asimismo, también Euronews.com nos indica que la Unión Europea ha dado su aprobación final al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania después de que Hungría levantara su veto, poniendo fin a un tenso pulso político en el que el primer ministro Viktor Orbán, en sus últimos meses en el cargo, llevó al límite las normas internas del bloque. El procedimiento se inició el miércoles por los embajadores y concluyó el jueves sin objeciones. Con ello se aprobó el último reglamento pendiente que requería unanimidad al implicar una modificación del presupuesto de la Unión Europea, bien por Ucrania y Hungría. Y finalmente, el Mercurio.com.es nos indica que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibió en 2025 un número récord de demandas de medidas cautelares, así como de denuncias de violaciones de derechos humanos, destacó la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su informe anual presentado este jueves 23 de abril de 2026. En total, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 1.969 solicitudes nuevas de medidas cautelares, de las cuales se pudo examinar casi el 85% ese mismo año. Ese número representa un 40% más que el año anterior y bate el récord de 2018, cuando se registraron 1.618 solicitudes en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, explicó el informe presentado ante la Organización de los Derechos de los Estados Americanos, OEA. Destacan las demandas provenientes de El Salvador, con un 208% en aumento respecto de 2024, un país al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicó una atención especial en 2025, así como Cuba con un 166%, Argentina con un 113% y Estados Unidos con un 111%. En todos los países el aumento de las solicitudes recibidas se debe en parte a pedidos de protección para personas que enfrentan riesgos a su vida y, en el caso de El Salvador y Estados Unidos, a sus políticas migratorias. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que ha llegado a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya
excelentemente bien. Chao, chao.